Buenas tardes. Dentro del marco de las actividades del Congreso Journal Tabasco 2021, se presenta la ponencia Análisis del Derecho a la Accesibilidad en un recinto universitario del Estado de México. Su servidor, Rodrigo Mauri Arévalo Contreras, profesor del Centro Universitario UAM-Ecatepec, de la UAMX. Bien, en el presente trabajo se hablará de las siguientes temáticas: discapacidad, derechos humanos, particularmente los de las personas con discapacidad; accesibilidad, discriminación, barreras y ajustes razonables. Se describirá el método, se presentarán los resultados y se formularán una serie de comentarios finales a manera de conclusión. Bien, empecemos por conceptualizar la discapacidad. De acuerdo a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, señala que una persona con discapacidad es aquella que por razón congénita o adquirida, es decir, de nacimiento o por accidente o enfermedad, presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, sensorial o intelectual de manera temporal o permanente, que al interactuar con las barreras que le imponen el entorno social o físico puede impedir su inclusión de manera plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Cabe señalar una pregunta si hablamos de una deficiencia o una diferencia. Hay un modelo social de la discapacidad defendido por Jorge Victoria Maldonado en contra del modelo médico y rehabilitador, en los que se defendía la postura de rehabilitar y atender a la persona que cuenta con la discapacidad. En este nuevo modelo se visualiza el problema de la discapacidad o el problema derivado de la discapacidad no solo en el individuo, sino en la sociedad, y no es solamente el individuo quien tiene que adaptarse y rehabilitarse, sino la sociedad. Hablando de derechos humanos, se establece por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es el conjunto de prerrogativas cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona, y se encuentran establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales. Va desde las libertades, las igualdades, los derechos de carácter económico como la educación, el trabajo, la seguridad social, aquellos que también hablan del derecho a un medio ambiente sano, la globalización, la paz, hasta derechos más complejos como lo es el acceso a la información, la privacidad de datos y el acceso a Internet y a las tecnologías de la información, siempre procurando la consecución de la dignidad humana. Los principios que rigen a los derechos humanos son el principio de progresividad, universalidad, indivisibilidad e interdependencia. En función de que los derechos humanos son para todos, se da el principio de universalidad, sin exclusión alguna. Son independientes porque para la consecución de unos se necesita garantizar otros, y en función de ello también son indivisibles, ya que no se pueden separar, seccionar o fraccionar. Y la progresividad implica que van avanzando y se van reconociendo conforme pasa el tiempo y surgen nuevas necesidades sociales, económicas o tecnológicas, además de que implica que ya no se pueden desconocer. Los derechos de las personas con discapacidad están enumerados en el artículo 4 de la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, en las que se establecen, entre otras de sus prerrogativas de manera enunciativa, la salud, la asistencia social, la rehabilitación, el trabajo, el empleo, la educación, la accesibilidad, vivienda, transporte público, comunicaciones, desarrollo social, con mejores condiciones de vida, recopilación de datos, estadística, deporte, acceso a la justicia, libertad de opinión y expresión y el acceso a la información, resaltando que la accesibilidad es un derecho humano de las personas con discapacidad. ¿Pero qué es la accesibilidad? La accesibilidad, según el diccionario de la Real Academia Española, infiere que es la acción de allegarse o acercarse, es decir, de poder usar algo, ¿sí? En ese sentido, la accesibilidad es la posibilidad de todo ser humano de utilizar un objeto, visitar un lugar, acceder a un servicio o producto, y no solamente para las personas con discapacidad, sino para todas las personas, ya sean adultos mayores, niños, mujeres, indígenas. Y de ahí abordamos entonces el concepto de accesibilidad universal, en donde todas las personas puedan acceder o usar algo en las mismas condiciones de oportunidad. Aquí en esta imagen podemos ilustrar un espacio sin accesibilidad donde hay puras escaleras y una persona con discapacidad no podrá acceder. En la imagen de abajo vemos una escalera y una rampa en donde fácilmente una persona con discapacidad física podrá acceder. Para ello necesitamos conocimiento, empatía y valor agregado, en función de que se debe de tener conocimientos de arquitectura, además de ser empáticos, viviendo la realidad de otro y tomando en consideración las inversiones, pero también las ganancias que se puedan obtener al obtener un ahorro económico.
La falta de accesibilidad puede provocar exclusión. La exclusión, que impide o restringe o anula el reconocimiento o goce de algún derecho, puede traducirse en discriminación, entendiendo a esta como la acción o omisión por exclusión o rechazo encaminada a anular o impedir el ejercicio de un derecho a través de un trato diferenciado, injustificado. Esto es la discriminación, la cual se encuentra prohibida dentro del último párrafo del artículo 1 de nuestra Constitución Política, en donde afirma que queda prohibida toda discriminación por origen étnico nacional, origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, condición de salud, entre otros criterios. El problema en el recinto universitario mexiquense en cuestión es la falta de accesibilidad en el entorno físico, social y particularmente el de las TICs. La posible solución es la implementación de los ajustes razonables en el entorno físico, esto es, modificar accesos y escaleras, además de implementar cursos de capacitación docente y sensibilización a la comunidad universitaria en materia de discapacidad y garantizar el acceso a las TICs. El método implementado se llevó a cabo a partir de un estudio cualitativo focalizado en el derecho humano a la accesibilidad y su relación con la discriminación a personas con discapacidad. Los métodos implementados fueron la síntesis, el análisis y la deducción. Las técnicas de investigación documentales y de campo fueron bibliográficas, hemerográficas, legislativas, jurisprudenciales, internacionales, estadísticas, cibergráficas y la entrevista, en donde la unidad de análisis se conformó por personas con discapacidad que integran a la comunidad del recinto universitario. La muestra de conveniencia se conformó por 5 participantes, todos ellos alumnos con discapacidad de diversos programas de estudio, una mujer, 4 hombres, 2 con discapacidad sensorial y 3 con discapacidad motriz, los cuales fueron entrevistados de manera voluntaria. En esta red semántica se puede visualizar que el problema de la accesibilidad derivado de los resultados de las entrevistas es que en México la accesibilidad es deficiente, que principalmente hablamos de una deficiencia de accesibilidad en el entorno físico, particularmente en el centro universitario de Ecatepec, en donde los docentes están perfectamente capacitados en sus temas, en sus áreas de estudio. Sin embargo, falta capacitación en el área o en el tema de discapacidad y accesibilidad. Los alumnos perciben que hay trámites accesibles y que los principales problemas de la accesibilidad es la discriminación, las barreras físicas, la falta de accesibilidad a las tecnologías de información y la falta de sensibilización. Dentro de las propuestas que se pueden retomar de estos resultados, principalmente es la adaptación del entorno, accesos, escaleras y la capacitación docente, la sensibilización y el poder garantizar el acceso a Internet y a las tecnologías de la información. Como conclusión, podemos afirmar que la diversidad y las diferencias siempre han sido características de toda la evolución social. Es necesario afirmar que la condición de la discapacidad es un problema social y no individual, y que aplicando el modelo social de la discapacidad se puede lograr una inclusión efectiva. Toda sociedad debe constituirse en un marco de respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana, en pro de la dignidad, de la igualdad y la equidad. Se debe garantizar la accesibilidad de todas las personas en el entorno físico, social, el transporte, la información y las tecnologías de la información. Garantizando el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad en los diferentes entornos sociales como el familiar, escolar, laboral, se puede evitar la exclusión y, en consecuencia, la discriminación. Los problemas derivados de la falta de accesibilidad se pueden solucionar indudablemente a través de los ajustes razonables. Analizar temas como discapacidad, derechos humanos, discriminación y accesibilidad sirve para construir propuestas fundamentadas y dotadas de argumentos sólidos que puedan ser una alternativa de solución a los problemas sociales contemporáneos a través de la comprensión y el conocimiento, la tolerancia, la empatía hacia una inclusión efectiva y la accesibilidad universal. Es cuanto. Muchas gracias.